ni a deportistas ni a beneficiarios de estos fondos. ¿Qué ha pasado en año 9 meses después de la desaparición de los mismos? ¿Cuál es su balance, Mario? Mira, qué bueno que lo mencionas. Yo creo que es una de las partes más oscuras del gasto público en esta administración, ¿no? Si tú recordarás, efectivamente, bajo el concepto o bajo la premisa de la austeridad presupuestaria y bajo la premisa de que eran una fuente de corrupción, el gobierno en abril de 2020 y luego en noviembre del 2020 también, pues decreta la desaparición prácticamente de todos los fideicomisos. Nada más para que tengamos un panorama, en diciembre del 2020 había 354 fideicomisos con una bolsa o con un monto de recursos de 680 mil millones de pesos. Esto tomado del informe de finanzas públicas que se entrega a la Cámara de Diputados. El 31 de marzo de 2022, es decir, hace unos meses, el número de fideicomisos era de 224 e involucraban una bolsa de 482 mil millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que había 130 fideicomisos menos y supuestamente se habían tomado o dispuesto de recursos por 197 mil millones. La primera reflexión es, ¿en qué se gastaron? Hoy no lo sabemos. Pero además, creo que es importante señalar que en el presupuesto de 2019, 2020 y 2021, el Estado, los recursos presupuestarios que se le inyectaron a los fideicomisos fueron del orden de 41 mil millones en el 2019, de 40 mil millones en el 2020 y de 37 mil millones en el 2021. La primera reflexión es, si ya no voy a tener fideicomisos, ¿para qué les asigno recursos fiscales? De tal manera que podemos hacer un neteo nosotros y decir, de estos 197 mil millones que aparentemente se recuperaron, pues resulta que le inyectaste 118 mil millones vía presupuesto. Quiere decir que realmente tu disposición o ahorro pues fue de 80 mil millones. Pero todavía más, aquí hay que señalar que gran parte de los recursos que se han dispuesto de estos fideicomisos son los recursos que formaban parte del ahorro petrolero. Ustedes recordarán que había un fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios y que se había generado por mucho tiempo con el excedente del precio del petróleo que se exportaba y que vale la pena mencionar que en 2018 este fideicomiso tenía 243 mil millones de pesos y para el 2022, para marzo de 2022, ya nada más se reportan 59 mil millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha tomado o se tomó de este fideicomiso la cantidad aproximada o se ha tomado una cantidad aproximada de 183 mil millones. Entonces, ¿qué te quiero decir con todas estas cifras? Pues que realmente ha sido un mito el famoso ahorro obtenido por los fideicomisos, primero porque no los has desaparecido, todavía tienes muchos en funcionamiento, segundo porque no has explicado ni nadie sabe a dónde se han ido esos recursos, el gobierno sigue teniendo fideicomisos, le siguen inyectando recursos fiscales y ha tomado pues mucho dinero del ahorro petrolero y la pregunta básica que yo te diría es, ¿en dónde está ese dinero o qué se ha gastado? Es muy importante decirlo porque finalmente, con la bandera y con el mito del ahorro presupuestario, pues este gobierno ha hecho muchas atrocidades en finanzas públicas. No solamente descuidar renglones básicos para la población como son las medicinas, como es la atención médica, como otros proyectos de infraestructura, pero yo te diría que si hoy vemos el último informe trimestral de finanzas públicas, en el anexo donde se reportan los ahorros presupuestarios, se está reportando que en el enero-marzo se ahorraron 549 millones de pesos. En todo 2021, tú podrás checar en estos cuadros, se reporta un ahorro apenas de 349 millones de pesos, muy, muy lejos
de las cifras, pues yo te diría, increíbles que reporta el presidente de ahorros de 1 billón. Esto es absolutamente increíble, no está sustentado por Hacienda, y lo que sí está sustentado es que este dinero pues se ha ido a un hoyo negro, a un fondo negro, porque no sabemos en qué se ha gastado. Entonces, al final del día, lejos de reducir la discrecionalidad con la que se utilizaban los recursos de los fideicomisos y que tanto criticaba el presidente, pues ahora resulta que no solamente hay discrecionalidad, sino no sabemos a qué se destinan estos recursos, y sobre todo ya no sabemos de qué se está hablando, y que todavía funcionan muchísimos fideicomisos en pues las finanzas públicas. Sí, Mario de Constanzo, dije yo 1 año 9 meses, son 2 años 9 meses. De octubre de 2020 fue la aprobación, entró esto en vigor en noviembre de 2020, como bien usted lo mencionó, y se pretendían ahorrar o destinar 68.400 millones de pesos en ese 2020, en ese octubre de 2020. En este contexto, la Auditoría Superior de la Federación no ha revisado lo que corresponde a a lo que correspondía a esos fideicomisos y que el gobierno federal tomó para meterlo, digamos que a la licuadora de Hacienda. Mira, lamentablemente no ha reportado, no ha hecho, por ejemplo, una auditoría como la hizo del proceso de cancelación del aeropuerto, o como la ha hecho de otros programas, y yo creo que es vital que la auditoría brinde un reporte completo de el seguimiento a cada uno de estos, en principio 109 fideicomisos, un poco más, de los que pues supuestamente se iban a liquidar. Hacienda da algunos reportes, pero realmente estos reportes son muy generales. Fundar creo que ha hecho un esfuerzo importante el año pasado, sacó un reporte, pero lo que todos coincidimos es que no hay información sobre el origen y destino de estos recursos. Si lo vemos a grandes montos, yo te diría, pues lo que han tomado, lo han tomado los excedentes petroleros, y mucho ha ido ni siquiera a parar a proyectos de infraestructura, ha ido a parar a tratar de sanear las finanzas de Pemex. Incluso en uno de esos fideicomisos en el Fonadín, se modificó su objeto, y con parte de los recursos de Fonadín se adquirió la famosa refinería de Deer Park. Luego entonces me parece que ha habido un total pues secreto del uso de estos recursos, que no era así cuando estaban y existían los fideicomisos. Los fideicomisos que existían eran auditables por la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación, desde su creación hasta antes de la liquidación o desaparición de los fideicomisos, había realizado un poco más de 500 auditorías a los diversos fideicomisos. Entonces, es una gran falacia el decir que estos fideicomisos no se auditaban. Hay reportes de la auditoría. Lo que no se ha auditado, pues es este proceso, el avance que ha tenido, el impacto que ha tenido, y a qué se han destinado los supuestos recursos que se iban a recuperar, porque haciendo cuentas, pues ni siquiera son los 68,000 millones que se hablaban en 2020. Realmente lo único que se tiene claro es lo que se ha tomado del ahorro petrolero, que además, por esta cuantía, pues representa la mayor parte de lo demás. Yo no dudaría que ya en un análisis detallado fideicomiso a fideicomiso, pues la disposición de los recursos no ni siquiera diera los 68,000, pero es muy importante señalarlo porque uno de los fideicomisos que se liquidó fue el de gastos catastróficos. Tú recordarás un fideicomiso de salud muy importante que ayudaba a fondear el seguro popular, y que hoy ni medicinas tenemos. Luego entonces sí me parece un acto pues de elemental transparencia que el Ejecutivo informe y que la Auditoría Superior de la Federación corrobore pues qué se ha hecho con este dinero.
Sí, de hecho la auditoría ya debió haber informado el año pasado lo que pasó con el 2020. Acaba de hacer un informe de lo que pasó en 2021, así que ya tendría que tener esta información Mario Di Constanzo, pero ocurren desastres naturales, siguen ocurriendo eventos que provoca la naturaleza, los deportistas mexicanos siguen representando a nuestro país en el extranjero, en torneos internacionales, en encuentros mundiales, tanto deportistas como los desastres naturales tendrían recursos, en el caso de los desastres naturales, para la reparación, rehabilitación, para enfrentar las emergencias del Fonden y de los deportistas, de los fideicomisos de la CONADE, pero se sigue trabajando con recursos públicos. Entonces, ¿de dónde sale el dinero ahora? Mira, hace cuenta un poco para ejemplificarlo, ¿no? Había diferentes fideicomisos que eran bolsas que estaban predestinadas pues para ciertos objetivos. Ya mencionaste tú el del deporte, ya mencionamos el de Fondo de Desastres Naturales, ya mencionamos mucho el de gastos catastróficos en salud. Entonces eran bolsas que estaban destinadas para eso y de manera transparente, cuando había cada necesidad, pues de esa bolsa se tomaba. ¿Qué supuestamente quiso hacer el Ejecutivo? Y digo supuestamente porque no lo logró. Muchos fideicomisos de estos ya tenían obligaciones, ya tenían gastos y no se podían tomar. Pero hazte de cuenta que yo jalo todas esas bolsas, me los echo a mi bolsa derecha y cuando pues se vayan necesitando voy sacando de ahí. Pero eso es muy poco transparente, es decir, revolví todo el dinero y ya no sé qué es de qué. Por eso ahora, cuando hay un desastre natural, que los ha habido, pues tarda mucho tiempo en llegar la ayuda, no llega o es directamente entregada pues con un ánimo más que todo electoral que preventivo o que retributivo a la población, y lo hemos visto en todos los desastres naturales. Lo mismo ha sucedido, pues hoy no sabemos cuánto se ha gastado y cuánto se gastó en la vacuna, en las compras de la vacuna del COVID, por ejemplo. Por eso hoy es un misterio que el gobierno pues no se decide si va a haber más o no dosis de vacunas, porque lo está sacando todo de su misma bolsa, cuando, por ejemplo, esto pudo haber salido de algunos de los fideicomisos que exprofeso estaban para vacunas, para gastos catastróficos, vuelvo a decirte, y el caso del deporte es lo mismo. Lo que sí sabemos es que pues en muchas de estas dependencias que ejercen estos recursos ha habido escándalos de malversación de este dinero. Ya lo tenemos en la CONADE, lo tenemos, por ejemplo, en Segalmex, con el caso de la compra de cosechas, de precios de garantía, que todo esto se hacía a través de fideicomisos. Lo tenemos en un sinfín de programas que, pues, primero no han dado resultado y segundo, pues el ejercicio de su gasto es muy poco transparente. Sí, un ciudadano puede solicitar vía la ley de transparencia esta información y los sujetos obligados están respondiendo. Si una persona quiere preguntar qué pasó con el Fonden, el dinero que se destinaba a este fondo y qué hicieron con él y cómo se gastó en el 2020, 2021 y cómo se ha gastado en el 2022 y así sucesivamente fideicomiso por fideicomiso. Si se utiliza la plataforma de transparencia, ¿es posible acceder a esta información? Mira, es posible acceder dependiendo si la dependencia te va a contestar. Hay algunos casos en que han argumentado hasta seguridad nacional, como lo hicieron en el tema de las vacunas. Todo depende del tema, pero en principio deberían de, ¿no? Deberían de, igual en los anexos del informe de finanzas públicas, en donde en teoría te reportan fideicomiso por fideicomiso, viene un dato agregado y viene un dato de fideicomiso por fideicomiso. Pero también ahí son las cifras muy confusas, pero en principio sí debería de el gobierno federal, dependiendo de dónde estaba adscrito cada fideicomiso, pues informarlo vía transparencia. Pero como te repito, la mayor parte de los investigadores, México Evalúa, Fundar, se han topado con una barrera al poder acceder a la información que ha habido sobre eso. Mira, en principio ni siquiera ha dado el presidente el informe que buscó y que prometió dar. ¿Te acuerdas cuando envía su decreto para eliminar los fideicomisos? Pues él prometió a los 15 días dar un informe de cuáles eran
pues la supuesta corrupción que había. A la fecha no lo ha dado, ya ha pasado más de 2 años de esto y hoy no tenemos ni siquiera un informe de esto. Sí, Mario Di Constanzo, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta tarde. Si le parece, estamos en contacto para futuras conversaciones. Claro que sí, Juan Carlos, muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias, buenas tardes.